Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, feliz miércoles de testimonios, de testigos. Les envío un abrazo fuerte desde la ciudad de Barranquilla, a quienes se conectan desde los distintos lugares para compartir con nosotros este espacio que el Señor nos regala, para maravillarnos de sus obras, para ser testigos fieles de su obrar creativo. El día de hoy, como siempre, pues tenemos a un invitado que nos va a compartir ese paso del Señor por su vida. Hoy tenemos un distanciamiento social un poquito más grande. Él nos acompaña desde el país de Tailandia, o sea, en el otro continente. Y quiero saludar en esta mañana para nosotros y noche para él con 12 horas de diferencia al padre Andrés Felipe Jaramillo. ¿Cómo estás, padre? Pues muy bien, Joa. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, bendito sea Dios, ¿no? Por acá muy contento de estar contigo y con todos ustedes en este momento de encuentro y de compartir el paso de Dios en mi vida y en la vida de nosotros, como lo has dicho muy bien al principio del programa. Gracias por aceptar la invitación, porque pues sabemos que es definitivamente el Señor quien nos extiende esa invitación y lo hace por nombre propio. Y bueno, empezar a conocer un poquito acerca de dónde nace el padre Andrés Felipe, un poquito cómo está conformada su familia y sobre todo eso tan hermoso de cómo empieza a suscitar el Señor ese llamado a la vocación sacerdotal. Bueno, si se fijan bien mis apellidos, Andrés Felipe Jaramillo Gutiérrez, eso de pronto nos habla de cuáles son mis orígenes. Algunos dirán que nací debajo de la Gorda Botero ahí en el Parque de Berrío. Bueno, para que sepan, pues yo soy de Medellín, soy hijo de una familia cristiana, mis papás Francisco Javier y María Elena, un hermano mayor, Javier Alejandro, mi hermana mayor Paula Andrea, y yo soy el niño de la casa, tengo 38 años y llevo 10 años ya como sacerdote del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, de los misioneros javerianos de Yarumal, obra misionera nacida en nuestra tierra colombiana, en nuestra tierra antioqueña. Obviamente en este hogar cristiano, donde desde pequeño me enseñaron a amar al Señor y me enseñaron a conocer de su bondad, de su presencia, de su amor, pues se fue dando pues como el terreno fértil para esta semilla de mi vocación cristiana y específicamente mi vocación como sacerdote y como misionero a Tientes. Pues obviamente dentro de este hogar donde mis papás siempre nos enseñaron no solo con palabras, sino con su testimonio, el regalo maravilloso de la fe, pues algo se fue forjando en mi corazón del deseo de estar cercano al Señor, de querer servir a los demás y de querer hacer de mi vida un proyecto bonito para los demás. Pero quizás es más como en mi tiempo de terminar el colegio, el tiempo ya de la adolescencia, de empezar a entrar en la experiencia del decidir una carrera, del empezar a enfrentarme a nuevas decisiones, donde aparece la opción, la posibilidad pues de consagrar mi vida al Señor. Y bueno, esto aparece pues de manera muy concreta a través de, yo lo diría, dos experiencias muy fuertes. La primera fue la experiencia de un encuentro más cercano con el Señor en un espacio muy específico que fue la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Allá yo empecé a asistir más o menos como a mis 16 años, estamos hablando de hace unos casi 22 años, o sea, vemos que el tiempo va pasando, y allí descubro, si bien siempre había sido cercano a la iglesia, pues descubro en este espacio de la escuela como una experiencia diferente de encuentro con el Señor, un Señor que realmente tocaba más mi vida,
que me planteaba desafíos, preguntas, y en ese mismo tiempo que tengo esta experiencia inicial en la Escuela Bíblica Yeshua, pues también empecé a caminar con algunos amigos míos de colegio, de barrio, en un servicio de voluntariado en barrios populares en la ciudad de Medellín. Y allí también descubro como un deseo muy fuerte de servir, de hacer algo por la sociedad. Y es en este contexto donde empieza a surgir la pregunta por la vocación sacerdotal. Padre, y entonces, ¿al cuánto tiempo se toma esa decisión? Es decir, cuando se siembra como esa semillita, ¿fue una decisión radical inmediata o hubo todo un proceso de discernimiento para tomar esa decidida decisión de optar por ese llamado que estaba haciendo el Señor? Bueno, yo creo que en la vida de fe, y yo creo muy bien, Joanita, que tú lo sabes, hay momentos claves, pero esos momentos claves lo que abren son procesos. Y bueno, yo creo que el tiempo que me tomó discernir, y yo creo que tomar una decisión radical por el sacerdocio misionero, pues yo creo que fue un tiempo relativamente prolongado. O sea, en el tiempo de finalizar el colegio, conozco pues, a un sacerdote de los misioneros de Yarumal, el padre Seir, que me presenta ese proyecto de vida misionera. Y bueno, pues con toda la ilusión de un muchacho de 16, 17 años, pues entró al seminario de misiones en Yarumal, luego en Medellín, a hacer mis estudios de filosofía. En ese tiempo, después de unos 2, casi 3 años de estar en el proceso, siento dentro de este discernimiento que el Señor de pronto me pedía otro tipo de experiencia, que quizás quería vivir otras cosas y bueno, en este tiempo pues me retiro del seminario, continúo mis estudios en la Universidad Pontificia Bolivariana, de pronto pues tuve pues una relación de pareja pues como en un discernimiento también, quizás por otra opción de vida. Pero dentro de todas estas experiencias, donde igual pues estuvimos sirviendo al Señor, activos en la iglesia, comprometidos con la evangelización, pues el Señor quizás permitió como descubrir otras facetas de mi vida para confirmar lo que había sido la intuición original, que era esta vocación al sacerdocio misionero. Es por eso pues que al terminar mis estudios universitarios y después de una experiencia de trabajo, regreso al seminario de los misioneros de Yarumal, ya digamos con una decisión mucho más clara frente a lo que quería hacer de mi vida. Y es ahí quizás donde empieza toda esta aventura de la misión. Pues ya después de haber regresado a la comunidad y hacer pues mi tiempo de noviciado, de año de espiritualidad y mi primera promesa en el instituto, pues me lanzaron rápidamente para fuera de mis fronteras colombianas. Eso, a eso iba. ¿Al cuánto tiempo de la ordenación empieza, como lo llamas, esa aventura de la misión? Y sobre todo aventura porque es que es al otro polo completamente. Bueno, yo creo que mi aventura empezó mucho antes de mi ordenación, unos 4 o 5 años, porque, bueno, en nuestro proceso de formación, después de la filosofía, bueno, yo ya la había terminado hacía mucho tiempo, y después del tiempo de noviciado, que es un tiempo especial para conocer en profundidad el carisma del instituto, la espiritualidad de nuestro padre fundador, de nuestros patronos, y configurar un poco lo que significa ser misionero de Yarumal. Nosotros hacemos un compromiso de vida que es previo, varios años antes de la ordenación, que es lo que en la vida consagrada llamaríamos los votos religiosos, o en el caso específico del instituto, la promesa jurada de obediencia con los compromisos de pobreza y de castidad. Entonces, al hacer mi primera promesa, yo fui enviado a hacer mis estudios de teología en la misión de Bolivia, en barrios de invasión. Allá estuve 5 años, allá hice mis votos perpetuos, me ordené de diácono. Volví a Colombia en el 2011 para ordenarme sacerdote y de allí fui enviado a estudiar a Canadá con un destino muy específico. Era un tiempo de preparación para la misión en el Asia. Eso era una cosa tremenda porque pues sabía que entraba a un instituto misionero. Siendo misionero tengo que estar disponible y preparado para ir a cualquier lugar del mundo, pero nunca pensé que cualquier lugar del mundo era al otro lado del mundo. Total. Sí, es todo una experiencia, es una odisea.
Bueno, y yo quisiera que rico que nos compartieras precisamente esa experiencia de lo que ha significado en todo, pues en el lenguaje, en la cultura, en las experiencias de encontrar a esas personas, pues entre comillas, muchas veces ajenas a lo que nosotros estamos acostumbrados, pues en nuestra religión, a cómo conciben la fe. Entonces, que nos compartas un poquito de esa experiencia. Bueno, primero que todo, la misión para mí, específicamente la misión aquí en el Asia, es un nacer de nuevo porque es salir totalmente de tu zona de confort y entrar a una realidad muy distinta a, a lo que es nuestra realidad colombiana, antioqueña, en Medellín. Primero, estamos en un país no cristiano. Aquí la religión predominante es el budismo, un 93-94%, seguida por el Islam, que es un 3-4%, y el cristianismo es más o menos el 1.5% de la población. De ese 1.5% de la población, la mitad somos de la Iglesia Católica. Entonces estamos en una situación de minoridad a nivel pues, cultural y religioso, pero obviamente en un ambiente donde hay un gran respeto y y el ambiente del diálogo interreligioso es bastante positivo. Obviamente es entrar a un idioma nuevo. El tailandés era un idioma que nunca había escuchado en mi vida, un idioma que se compone de 32 vocales, 44 consonantes, 5 tonalidades, porque las palabras en este idioma, todas las palabras tienen tonos, y si pronuncias un tono diferente, estás pronunciando una palabra distinta. No sé si recuerdas al profesor Girafales cuando se enojaba, que empezaba a decir ta, 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 ta. Los tonos aquí en el tailandés son más o menos parecidos. Entonces tú puedes decir una palabra ma, que en realidad has dicho 5 palabras diferentes. El tono cambia la palabra. Dijiste perro, dijiste caballo, dijiste venir, dijiste medicina, dijiste mamá. Entonces, eso es un enredo, es volver a aprender a hablar, a escuchar, a leer, a escribir, y obviamente vivir todo el proceso de insertarte en una nueva cultura que es muy diferente en muchos aspectos a nuestra cultura colombiana. Hay aspectos muy similares, que es la importancia de la familia, las relaciones cercanas. Es un país donde la gente es bastante hospitalaria, es muy educada, muy considerada con el otro, pero también, a diferencia de nuestra cultura latina, que nosotros somos de abrazar, de besar, aquí estas culturas asiáticas tienden a hacer muy poco del contacto físico. Entonces, obviamente, todo este proceso, todo este inicio de la misión, el comprender las maneras como se demuestra el respeto por el otro, el hacer la venia, el no arrastrar nada con los pies, el quitarse los zapatos al entrar en la iglesia, al entrar en la casa, en un lugar como signo de respeto, pues es algo muy distinto, digamos, a lo que yo conocí en casa. Pues yo me acuerdo que en mi casa, lo primero que me decía mi mamá en casa, no camine descalzo en la casa que se va a enfermar. Y aquí es todo lo contrario. Aquí pues yo me siento como pez en el agua, pero es algo distinto como a los valores, a ciertos modos de comportamiento que normalmente estábamos acostumbrados. Entonces, para mí, toda esa experiencia de llegar a este país fue una experiencia de volver a nacer y de volver a crecer, de volverme un niño otra vez, con todo lo bonito que ello implica, porque uno se asombra, uno es como un niño que pregunta, ¿y esto qué es? ¿Y esto, y esto, y esto? Pero al mismo tiempo descubrir la limitación de ser un joven sacerdote, de querer celebrar la Eucaristía, compartir más con la gente, de querer escuchar, de querer hablar, porque yo soy bastante hablador, me gusta conversar, y tener que guardar un silencio, tener que estar en un tiempo de no hacer nada, aparte de estudiar, obviamente es algo desafiante, y yo creo que fue la oportunidad donde el Señor también me ayuda a descubrir que el ser cristiano, el ser sacerdote, y especialmente en un contexto que no es cristiano, un contexto budista, en un contexto
religiosa y culturalmente plural y diverso, pues significaba un desafío hacer más que hacer cosas. Entonces quizás fue el llamado fuerte en ese primer momento que obviamente tenía los momentos duros. Yo recuerdo esos momentos en que nos mandaban las tareas para estudiar el tailandés, nos mandaban a aprendernos 100 palabras al día, yo empezaba a repasar las 10 primeras y me demoraba como una hora con esas 10 primeras y después seguía con las 10 segundas palabras y se me olvidaron las primeras. Era un caos, pero que te ayuda a entender también cómo el Señor, cuando tiene un proyecto para ti, lo hace a pesar de lo que tú veas como limitaciones, obstáculos, cuando eres capaz de confiar y de esperar en un proyecto mayor que quizás no puedes ver en el momento, pero que el Señor, con la paciencia y la perseverancia que Él te regala con el Espíritu, te va a permitir verlo y sentirlo y descubrirlo en tu vida. Increíbles, de verdad, esos aprendizajes que con el tiempo, solamente con el tiempo y mirando hacia atrás con fe, es que podemos darnos cuenta de que verdaderamente pues es el Señor el quien va tejiendo esa paciencia, esa perseverancia, ese enfoque, esa visión que Él quiere que nosotros tengamos, más allá de lo que mencionabas ahorita, muchas veces cuando tenemos ese primer amor, estamos volcados es quizá a algo, un fuego inicial, un amor primero, que muchas veces de pronto puede apagarse. Pero en este caso, ya cuando nos enfocamos precisamente en esa misión que el Señor nos encomienda de lleno, nos permite entender que es con perseverancia, con paciencia, que el Señor va capacitando y que es un Dios de procesos, que es un Dios de procesos. En todo este proceso de esta misión tan hermosa, ¿cuál ha sido de pronto uno o dos experiencias que han llenado tu corazón? Que de pronto digas, no, es que estar en esta aventura e identificar en medio de esa pluralidad, veo el amor de Dios. Bueno, lo primero es confirmar y descubrir que el Señor siempre se nos adelanta. Muchas veces tenemos la idea de que el misionero es el que va y lleva el evangelio a lugares lejanos. Y en cierta manera sí, nosotros estamos llamados a ayudar a las personas a ponerle un nombre o a identificar algo que ellos ya tienen en el corazón. Y, y realmente algo que descubro en la experiencia de misión aquí es que esta misma gente lo evangeliza a uno. Pues justamente antes de la entrevista, cuando compartía contigo, pues yo te compartía una de las experiencias más fuertes, más marcantes de este proceso, que la viví estando todavía en Bangkok. Pues ahora yo estoy en una ciudad más en el norte de Tailandia que se llama Lampang, donde soy párroco pues, de una iglesia que se llama Nuestra Señora de Lourdes. Es la única parroquia en toda una provincia, que es casi el espacio de un departamento. Pero en el tiempo que yo hice mis estudios de tailandés, yo estaba en Bangkok, en la capital. Entonces, después de más o menos un año de estudio, cuando ya más o menos podía leer, escribir, comunicarme, ya había empezado a celebrar la Eucaristía en tailandés, fui enviado a una experiencia de práctica pastoral como asistente en una parroquia que se llama Nuestra Señora de Fátima. Es más o menos un santuario conocido, bastante conocido aquí en Tailandia, especialmente en Bangkok. Y bueno, pues esos primeros días que estaba ya en la parroquia, pues el párroco pues me pidió pues que empezara a celebrar las Eucaristías entre semana. Como yo todavía no conocía muy bien la comunidad, pues no sabía identificar quién era cristiano, quién era no, porque hay algo muy particular aquí, Joana, y es que hay muchos budistas que les gusta venir a misa, independientemente de que su confesión de fe sea el budismo, ¿no? Pues el budismo realmente es una religión pues bastante abierta pues a otras experiencias religiosas,
Y hay muchos budistas que vienen a la misa, pues sin ser católicos disfrutan de la liturgia, de la palabra. Y bueno, pero yo no sabía en ese tiempo quién era católico, quién no era católico. Entonces estaba yo celebrando la Eucaristía y una señora se acercó a recibir la comunión. La señora recibió la comunión, pues yo no me fijé, pero esa señora no la consumió, sino que la guardó en su cartera. Algunas señoras de la parroquia se dieron cuenta y uno ve, digamos, la diferencia de actitudes. Si fuera, pues, digamos, en el contexto nuestro colombiano, ¿qué es lo que piensa uno? Uy, esta señora se guardó la comunión, se la va a llevar para hacer brujería, para hacer magia negra, alguna cosa así. Pero en el contexto tailandés, como la gente sabe que algunos no son católicos y bueno, ven a todo el mundo haciendo fila para recibir la comunión y ellos pues van y la reciben, entonces la gente pues se espera con mucha calma y van y le dicen a la persona pues que se quede, que el padre o alguna persona responsable les va a explicar pues cómo es la cosa. Entonces, cuando esto ocurrió, pues las señoras de la parroquia se le acercaron a esta señora que llevó la comunión y le dijeron, bueno, después de la misa el padre va a venir a hablar con usted. Ellas no le explicaron nada, sino que vinieron y me dijeron en la sacristía, padre, vea, esta señora recibió la comunión, no la consumió, entonces para que usted vaya y hable con ella y le explique. Y bueno, yo fui y me senté y le dije, bueno, señora, usted tomó la comunión, bueno, eso quizás no se debe porque eso es más para los católicos ya bautizados que están preparados. Y yo le pregunté, bueno, ¿y usted por qué hizo esto? Entonces la señora me respondió de la siguiente manera, vea padre, yo llevo algunos días viniendo aquí a la iglesia y he escuchado la palabra que ustedes predican de la Biblia, he escuchado de este Jesús que sana a los enfermos, que resucita a los muertos, que da palabras de consuelo y esperanza a los afligidos. Y después, padre, ustedes levantan esa galletica, ya decía la galletica, y dicen que ese es Jesús, que está en la galletica. Vea, padre, yo fui a recibir a Jesús en la galletica, decía, porque yo tengo a mi mamá en la casa muy enferma y yo creo que Jesús es el único que la puede ayudar. Yo me quedé así como plop, y yo decía, esta señora que no es católica, que quizás no conoce mucho de la Biblia, no conoce mucho pues del catecismo, de doctrina, de teología, pero cómo esta mujer en su sencillez y en lo que percibía de la palabra, en lo que escuchaba, porque ella estaba atenta a escuchar la palabra, descubría de Jesús, pues yo creo que nos dejaba a nosotros pues como avergonzados, porque muchas veces para nosotros Jesús se convierte como en una rutina, como en algo que recibimos pues por costumbre, pero para ella era la vida misma, la vida de su mamá. Obviamente fue el inicio de un proceso de fe para ella, que eventualmente la trajo ya a hacerse cristiana, un proceso pues de catecumenado de algún tiempo, de unos 2 años, pero pues me dejó una lección, es decir, que el Señor ya está trabajando en el corazón de esta gente, que el Señor ya ha puesto la semilla de su espíritu en esas personas que viven el amor, que viven el diálogo, que son capaces de descubrir lo sagrado que hay en esto que ofrecemos, que es la persona de Jesús de Nazaret, de su palabra, de los regalos que Él tiene para ofrecernos y hacerlo a través de esa familia que es la iglesia. Entonces eso para mí fue una experiencia pues muy, muy fuerte y fundante en esta etapa inicial de la misión. Así es. Madre, ahorita mencionabas algo tan bonito y es que esas personas que empiezan a identificar ese llamado, asistiendo a la Eucaristía, escuchando la palabra del Señor, ¿cómo llevan ellos o cómo lideran ustedes esos procesos con quienes sienten ese llamado a hacer una profesión de fe en la Iglesia Católica? Bueno, como te decía, pues la mayoría de personas son budistas. Aquí en Tailandia se profesa el budismo Theravada, que es un budismo más institucional. Es un poco distinto al budismo del Tíbet, que quizás es mucho más famoso en nuestro ambiente occidental, que es mucho más espiritual. El budismo Theravada aquí es un budismo con una estructura religiosa como más fuerte, o sea, aquí la parte religiosa de jerarquías, de rituales y todo eso es mucho más fuerte
que en la experiencia, digamos, que del Tíbet o del budismo japonés, del budismo zen. Entonces, esta gente se siente muy atraída por la parte ritual. O sea, el tailandés de por sí es una persona que tiene un concepto muy alto de la belleza. Entonces, todo lo que es la belleza en un lugar sagrado, en un templo, pues que en ese sentido pues la Iglesia Católica sí tiene una gran tradición, pues resulta muy atractivo la belleza misma de la liturgia que aquí realmente se prepara con tanto gusto. Es una liturgia muy sobria, pero muy bella. La gente que prepara la liturgia aquí pues la hace con mucha dignidad. Yo creo que es algo también que hemos aprendido porque muchas veces nosotros con el ánimo de la cercanía podemos tender a hacer a veces también ir a ciertos excesos, pero yo creo que la gente va descubriendo como la sacralidad de esto y aparte la palabra del Evangelio, la palabra de Jesús tiene como algo que toca la vida cotidiana, porque muchas veces, uno tiene que reconocer el esfuerzo de muchos monjes budistas que han acercado el budismo a un lenguaje más actual, a una práctica pues del compromiso social, pero de manera general pues es más digamos como una religión donde cada uno pues, se preocupa por sus cosas, ¿cierto? Es digamos, no quisiera ponerlo tan así porque creo que sería injusto, pero sí en muchos es la actitud, bueno, de que yo me salvo, yo hago mis esfuerzos, hago mis ritos y ya. Pero el cristianismo sí pone pues como un enfoque también muy fuerte en el poner el corazón en el otro, en el dolor del otro, en la realidad del otro. Entonces, todas estas cosas, más el ambiente propicio de la comunidad, normalmente las comunidades cristianas aquí son pequeñas y entonces todo el mundo se conoce, se quiere y quien llega es acogido. Entonces yo creo que eso genera pues como un ambiente que tarde o temprano hace que la persona se interese. Mucha gente empieza a venir a la misa 1, 2, 3 años y después ya empieza con un proceso pues, de que quieren entrar en esta familia cristiana. Entonces hay un proceso de catecumenado donde lo primero que se hace es establecer un vínculo entre su creencia pasada y la propuesta del Evangelio, y seguido pues obviamente se explica todo lo que son los grandes contenidos de nuestra fe y la manera como esta fe se vive en la vida práctica, y yo creo que esa gente pues vive su fe con un gran compromiso cuando ya se bautizan y entran plenamente a participar de la iglesia, y obviamente es una gran fuerza para nuestra comunidad cristiana. Así es. Padre, ahorita mencionabas algo y era la importancia de uno dejarse sorprender por el Señor, de uno dejarse sorprender para lo que Él tiene preparado y no limitarnos a lo que nosotros pues humanamente muchas veces pensamos y creemos que no vamos a ser capaces. ¿Qué palabras o qué consejos le podrías brindar a aquellas personas que están siendo convocadas a una misión, a una tarea, pero hay miedos, hay muchos miedos que paralizan, hay miedos que llega esa tentación y dicen no vas a ser capaz? Bueno, yo creo que cuando el Señor pone un deseo auténtico de servir, el Señor también regala las capacidades, pero obviamente esas capacidades no sean de la noche a la mañana. Tú decías algo muy lindo hace un rato, y es que nuestro Dios es un Dios de procesos. Y obviamente, pues uno tiene que hacer un discernimiento. Hay procesos como que se toman, tienen pues ciertos desafíos, tienen ciertas crisis por las que uno tiene que pasar, pero yo creo que cuando uno tiene claro el objetivo y cuando uno descubre desde sus capacidades humanas, desde sus realidades, que hay un potencial, o sea, no hay que echar las cosas en saco roto, hay que esperar y, y confiar en el Señor. O sea, muchas veces el Señor quiere que venzamos nuestros miedos, pero obviamente el Señor también nos va mostrando por dónde es el camino. O sea, yo creo que obviamente no es simplemente tengo muchas ganas de volar y yo voy a volar, no. O sea, yo creo que el Señor pone metas y situaciones que son realizables, pero que también requieren paciencia, requieren esfuerzo. Y yo creo que algo muy importante es que, como nos dice San Ignacio, en tiempos de crisis,
no hay que tomar decisiones porque nos podemos equivocar. Yo creo que en los tiempos de crisis lo que tenemos que hacer es orar, esperar y confiar en que el Señor va a poner pues como los medios para que podamos descubrir. Y yo creo que lo importante es no tener miedo, porque lo que el Señor nos pide nunca nos va a robar la felicidad. Eso es de ahí. El Señor nunca nos va a robar la felicidad. Por el contrario, el Señor nos prepara algo mucho más grande. Si yo me hubiera aferrado a mis miedos cuando yo era muchacho, yo era muy apegado a mis papás, yo soy el menor de mi casa, no me gustaba mucho estudiar los idiomas porque no me imaginaba hablando otros idiomas y ahorita me tocó aprender como 3 o 4 estando por aquí. Entonces nunca me imaginé una vida fuera de mi país, de mi ciudad, y ver cómo el Señor te plantea otros sueños. Y yo decía, si yo me hubiera dejado motivar por mis miedos, obviamente el Señor sigue amándome y me sigue mostrando caminos para realizarme, pero también pienso de cuántas cosas me hubiera perdido por miedo. Por eso es que lo contrario del amor no es el odio, sino el miedo, porque el miedo nos paraliza, pero cuando somos capaces de confiar y de abandonarnos en las manos de nuestro papá Dios, pues yo creo que el Señor nos lleva lejos y pone nuestros sueños y nuestra mirada allá donde nunca nos lo habíamos imaginado. Así es, padre. Bueno, yo creo que yo estoy teniendo en este instante un pequeño inconveniente con la señal del internet, pero llega un momento muy bonito en este espacio y es cuando antes de finalizar compartimos una promesa de parte del Señor. Que ahorita nos has dado muchas claves, muchos aprendizajes, incluso al final con quien es conocido como el padre del discernimiento, que es San Ignacio de Loyola, esos procesos, ese silencio, esa claridad de que el Señor siempre, siempre nos capacita y de que el miedo definitivamente no nos lleva a ningún lugar. Y entonces espero que en este momento, si yo me paralizo un poquito, pues que se pueda escuchar muy bien la promesa que en el nombre del Señor pues queremos regalarte. En este momento, Padre, vamos a tomarla de aquí. Dice, Génesis 28:15. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Amén. Génesis 28:15. Y yo creo que esa promesa es hermosa, hermosa para este contexto, porque no solamente en el hoy estás en Tailandia, has estado en otros lugares, en Canadá estudiando, en Bolivia. en Bolivia, exacto. Sí. Y donde quiera que te lleve el Señor, es tener esa disponibilidad a la misión, a esa tarea tan hermosa que el Señor te ha entregado y de verdad que Él ratifica, que donde quiera que vayas, Él siempre va a estar contigo. Amén, amén, amén. Gracias por regalarme en nombre del Señor esa promesa tan bella que me anima a seguir confiando. Yo creo que como tú decías también hace un rato, nosotros hacemos una lectura de la historia y descubrimos en todo ese caminar una historia de salvación donde nuestro Dios nos ha acompañado, hoy nos sigue acompañando y con toda la seguridad y certeza nos seguirá acompañando hasta el día en que nos unamos plenamente a Él. Así es, gracias Padre José por disponer de este tiempo. Sabemos que es de noche, que ha sido un día pues, de trabajo, de tareas y de querer compartir con nosotros esa hermosa experiencia donde nos muestra que hay un lenguaje que es el mismo para todos y es el lenguaje del amor. Usted mismo me lo decía cuando hablamos detrás de cámaras, y es que, listo, yo pude haber tenido limitaciones en algún momento mientras aprendía el lenguaje, pero si algo en lo que no tuve limitaciones es en ver el amor de Dios, que ese es universal. Entonces, se entiende en todos lados. Así es, gracias porque aquí nos lo presentó, aquí nos mostró pinceladas de lo que el Señor ha tejido en esa misión tan preciosa que le han encomendado. Un fuerte abrazo y bueno y lo esperamos cuando venga a Medellín, a Colombia, por aquí con los brazos abiertos. Bueno, aquí también te espero a ti, a David, a tu familia para que vengan acá y bueno, todos los que puedan venir a visitarnos. Esta tierra es muy linda. Bueno, obviamente en este tiempo un poco más difícil por la situación de pandemia, pero bueno, también me encomiendo a sus oraciones. Sepan que también esa presencia de nosotros como misioneros de Yarumal la hacemos en nombre de esta iglesia colombiana, de esta iglesia que
nos ha visto nacer como misioneros y que nos ha enviado a estas tierras lejanas. Entonces sepan que no es nuestra misión solamente de los misioneros de Yarumal, sino la misión de todos nosotros que somos iglesia. Gracias pues, Joana, por esta invitación y bueno, una bendición para todos ustedes, para todos los que escuchan pues esta experiencia y que también se sientan llamados, que el Señor también tiene una misión especial para cada uno de ustedes. Padre, que muchísimas gracias. Entonces, quería pedirle el favor si nos regala la bendición. Bueno, vamos a pedirle a nuestro Dios que derrame su gracia, su bendición y su amor. Quisiera darles esta primera bendición en tailandés, luego se la regalo también en nuestra lengua española, que sea una manera de estar en comunión como iglesia, sabiendo que a pesar de que hablamos diferentes lenguajes, es un solo Dios el que es nuestro Padre común y que nos convoca a ser familia. ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่เราชุมนุมกันในวันนี้และเป็นพิเศษสำหรับโอกาสที่เรามาแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อเราขอพระองค์โปรดประทานพระพรแก่ทุกคนให้มีสุขภาพที่ดีมีความเชื่อที่เร่งกล้าและมีแรงบันดาลใจเพื่อดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ตลอดไป Que el Señor siga guiando sus pasos, les inspire a hacer el bien y que en cada momento sientan su cuidado, su amor y su protección para que en Él sigan compartiendo la buena noticia de su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Un fuerte abrazo y de verdad para todos quienes nos estuvieron acompañando. Los quiero invitar para que nos unamos a esta misión y de verdad salga de nuestro corazón una oración que desde lo profundo del corazón llegue al corazón en fuerza y en vitalidad, en energía, en esas ganas de seguir perseverando para todas aquellas personas, en este caso el Padre Andrés Felipe, pero también para todos los misioneros que en nombre de la Iglesia Católica están llevando la buena noticia del Evangelio. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles.